¿Ok? Ese alimento, al menos en la parte proximal del cuerpo y fondo, iba a ir disminuyendo la pared. Y eso activaba mecanismos mecanoreceptores, receptores mecánicos de tensión. Estos receptores mecánicos de tensión nos sumamos, están por aquí. Está aquí un receptor y que le aparece el otro. Viaja. Por mi para pero supongamos que aquí está el núcleo del guano, ¿okay? Le recibe el estímulo, ¿okay? Y hace una aferencia anal. Y le envía una eferencia también anal, ¿cierto? Esa eferencia vagal puede llegar acá y activar otros receptores. Y ese receptor va a ser, si es el sistema parasimpático, que se libera aquí. La acetilcolina, como respuesta a ese reflejo vasovagal de distensión, también va a estimular la célula G para que aumente la secreción de las trinas de la circulación. Y esa igualmente de viaje, que vamos a ver qué más. Entonces tenemos que responder estímulos químicos por la presencia de peptidoproteínas en la luz y además a poner la extensión A. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que cuando hablamos de la fase de salivación explicamos que no solamente se producían respuestas a estímulos directos, sino que también había una fase de preparación, una respuesta previa, solamente a la idea de o al inicio de la ingesta. ¿Okay? O sea, cuando el alimento ni siquiera ha terminado de llegar, porque existe un mecanismo de activación a nivel del vago, y esos reflejos vasovagales que hay a nivel, digamos, a nivel del esófago, a nivel de orofaringe, a nivel del auditorio, también empiezan de una vez a estimular para ese reflejo vasovagal para que se empiece a liberar acetilcolina. El primer estímulo receptor y por medio de las para que por un lado, estimula la célula G para liberación de algo. Esos son los tres estímulos que hacen que la célula G produzca algo. Que básicamente tienen sus receptores en los cuales puede ser estimulado tanto por acetilcolina, que es el núcleo del vago, y la acetilcolina la puede estimular o también la presencia de cualquiera de los dos puede estimular. Eso es lo que se ve como a ver si se puede. Está la de los aminoácidos y las proteínas parcialmente digeridas, ¿ok? Y cómo se libera la actina hacia el territorio sanguíneo, hacia el parte sanguíneo para que puedan viajar hacia donde sea. ¿Okay? Recordemos que acá, a nivel del plexo, el plexo puede tener ambos campos musculares, está un plexo entericortal. Estos mecanismos, o este mecanismo de extensión, no solamente envía información hacia arriba, sino también a este plexo, ¿cierto? Entonces vamos a decir por el dolor. El que recibe la información y de una vez, a nivel local, pueden enviar una respuesta. Esa respuesta le envía por la misma vía, digamos, y hace que llega por acá, que es llamada péptido liberador de gastrina. ¿Okay? Este péptido liberador de gastrina también tiene un efecto positivo sobre la liberación de la gastrina. Tenemos un medio, un estímulo químico y dos estímulos neurales. Uno que es un circuito largo, el reflejo vagovagal, por extensión amplia, y un reflejo corto, por respuesta del sistema nervioso entero. Y de forma local. Entonces, ese es el primer paso. Ok. Entonces, vamos. La gastrina es uno de los estímulos que va a llevar a la producción de la ansiedad. Y se une a unos receptores para estimular la secreción de ácido. Pero, ¿cómo se produce esa secreción de ácido blanco? Si se ve el ostión, si quieres hacerte un motivo, hay un poco de azúcar.
Así. Sí, perfecto. Algo ahí. Ahora sí. ¿Mejor? Ok. ¿Cómo se produce la secreción del ácido gástrico? Aquí simplifico un poco y lo separa así. Pero, ¿el CO2 de dónde viene? De la sangre, o sea, de la impacto células. Procesos metabólicos, todos vamos a empezar a producir CO2. ¿Ok? Entonces, aquí se puede generar el CO2. Y el agua, así. ¿Ok? Si yo pongo, si aquí yo tengo una hidratación carbónica, esto va a reaccionar con el formar ¿qué? Agua y CO2, H2CO3, ¿cierto? Eso se disocia rápidamente en un bicarbonato, ¿ok? Y una molécula de hidrógeno, ¿cierto? Ok, ahí llegamos bien. Vamos a quitar este pedazo ahí un poco y hacerlo bien. ¿Sí se ve bien? Ok. Entonces, tengo el agua y tengo el CO2. Con la lineaza, madre H2CO3, que rápidamente se disocia para un lado el bicarbonato y para el otro el hidrógeno. ¿Sí? Pero la secreción ácida gástrica está dada principalmente porque yo tengo una bomba H. Digamos, esta es la luz, es el paso lateral y el que está base. Toda célula tiene una bombita de la que todo el tiempo estamos mencionando, que es la bomba sodio potasio, ¿cierto? Pasa acá, eso hoy. Entonces, agua con CO2, con anhidrasa carbónico, me da el HCO3, H2CO3, que se disocia el pH en bicarbonato e hidrógeno. Este hidrógeno se empieza a concentrar dentro de la célula. ¿Okay? Y él nos va a quedar ahí porque bajaría mucho el pH del medio interno de la célula, bajaría mucho la concentración de hidrogenios, y por ende él tiene que sacar, de alguna forma. Y aquí hay una bomba, que es la bomba potasio hidrógeno, el cual va a intercambiar este átomo de hidrógeno por uno de potasio para que entre la célula. ¿Okay? Este potasio entonces va al interior y este hidrógeno se empieza a acumular aquí, ¿okay? En la luz. Por otro lado, este bicarbonato también se está acumulando dentro de la célula. Y tampoco puede acumularse porque también va a modificar el pH alcalino. Entonces, esta carga negativa que empieza a acumular aquí tiene que intercambiarse por otra. Y en el torrente sanguíneo que está pasando por acá, tenemos cloro. Y hay muchos de estos procesos que hay intercambiadores de cloro y carbonato, ¿cierto? El cloro entra, el bicarbonato sale. ¿Okay? Entonces, si yo aumento mucho la concentración de cloro acá, y yo aquí tengo poca, ¿qué va a pasar con este cloro? Busca salir. Entonces, sale el cloro. Es por un gradiente de concentración. ¿Okay? ¿Qué es el ácido clorhídrico? HCl. Que ya tengo mi dos principales componentes. Porque hay poco sodio. Ok. Porque yo aquí estoy sacando sodio cada vez que actúa la bomba sodio potasio. O sea que aquí dentro yo tengo una baja concentración de sodio. ¿Cierto? Entonces el sodio de aquí va a buscar pasar al interior de la célula. ¿Okay? Para pasar a poder ese gradiente. Luego ese sodio va a ser sacado de la célula por la bomba sodio potasio y por ende su concentración siempre se va a mantener baja. ¿Qué pasa con el potasio? El potasio aquí no lo estoy introduciendo por aquí, lo estoy concentrando aquí adentro. ¿Okay? Pero también, a su vez, yo estoy utilizando esa electronegatividad que se genera, ¿okay? Por el cambio para producir la salida del cloro. Porque el cloro se puede cargar de mucha electronegatividad ya con la salida, el cambio entre su ion de por dos. Esa electronegatividad es lo que promueve la salida del cloro. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, ¿por qué? Tenemos bajo el potasio, se está cambiando todo el tiempo con el hidrógeno. Tenemos el cloro, que está difundiendo por ese radiante eléctrico, el sodio, que por el que se genera por la posición de potasio, se devuelve la luz, y el
pasar por los problemas. ¿Okay? Entonces eso nos explica por qué tenemos a este nivel de la luz del ácido clorhídrico 155 mil equivalentes de hidrógeno y 173 mil equivalentes de cloro. Eso hace que nuestro ácido clorhídrico sea el principal. Si hay excepto de unión de cloro con potasio y cloro con hidrógeno con sodio, no son bien fáciles, porque es 15 mil equivalentes. Entonces de esa forma se produce el ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué hace la gastrina? La gastrina diáfana. Cuéntame. Sí. ¿Sabes que el carbonato se llama agrícola sanguínea deformada anticuerpos por el cloro y el bicarbonato? Entonces, el bicarbonato puede generar una marea alcalina Y lo hace. Y entonces, de hecho, el pH que hay en el venoso, en estas, digamos, gástricas, es muy alcalino. Porque este pH, este bicarbonato se está yendo todo hacia el bicarbonato sanguíneo. Pero en ese caso, yo también eso genera una fatiga y una sueño, básicamente. Por eso cuando uno está moviendo sueño. Entonces, a nivel del páncreas, cuando está investigando que el bicarbonato se explota por una isoforma de bicarbonato por sodio. Vamos a hacer el Y así es como hace la salinidad y a nivel de la secretina y secreta todo eso. Sí, todo eso, ¿qué pasa? Pero tengo una duda. ¿Hay otro mecanismo para que se lleve a cabo esa degradación del bicarbonato? Haberlo dicho antes. Ya. Por el torrente sanguíneo. Ya. Sí, pero yo tengo un... O sea, le cuento, no me alcanza. Y luego lo que aparte de la parte causática, vamos a ubicar la mañana. Por el hecho de no se pierda. Porque vamos a hablar de secretina, vamos a hablar de parte hormona, entonces toda esa proteína, de varias hormonas que también van a acumular la secreción gástrica de forma puntual. Inicialmente la van a estimular y luego lo van a inhibir. Pero vamos a quedar con la parte gástrica para que no se vayan enredando. Pero sí, eso es otro proceso ahí. Pero el bicarbonato también puede salir en la pancreática o por otra vez. Es que eso es diferente, porque por ejemplo, esta se va a ir directamente al torrente. La función del bicarbonato a nivel pancreático va a ser neutralizar la acidez del químico. Todo esto que está aquí se va a mezclar con el bol y forma el químico, que es lo que lo degrada, que lo hace casi líquido. Y eso es lo que pasa al glúten. Y en el glúten la función que va a tener ese bicarbonato pancreático es que neutralizarlo, por el hecho de que las enzimas que van a trabajar en el glúten necesitan un pH que no sea tan ácido como el del pH gástrico. Entonces, su función va a ser esa. En este caso, la función no es esa, sino que es un efecto, digamos, colateral del proceso de secreción ácido gástrico, donde el bicarbonato se empieza a absorber. Por eso sube al torrente. Por eso la función no es exactamente la misma, pero la función la tenemos que actualizar. En este caso es una acumulación de bicarbonato en el sistema venoso, que sí va a generar ese medicamento. Mientras que la pancreática va a ser solamente un efecto de neutralización para la digestión. Ok, en este caso la solución principalito con la sangre por el hecho de que el agua pasa libremente. Y al pasar el agua libremente, si la temperatura aumenta, pues va a hacer que la osmolaridad sea libre. Sin embargo, su pH es de 0.8 a 1. ¿Okay? El tercer tipo de células son las células heterocromofílicas. Las células heterocromofílicas son estas que están acá. Son como un triangulito que están muy asociadas a las células parietales. Es decir, las células productoras de ácido gástrico. ¿Okay? Célula G, célula parietal, que en teoría es esta, y las células heterocromofílicas. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con las células heterocromofílicas? Las células heterocromofílicas tienen la función de liberar histamina.
Entonces ellas pueden responder a múltiples estímulos. En primer lugar, cuando se estimula el centro vagal, ¿okay? A nivel cefálico, o la fase cefálica de la digestión, se empieza a liberar acetilcolina y esa acetilcolina va a estimular, ¿okay? a la células enterocromafines para que estas vesículas que tienen almacenada la histamina se liberen. ¿Okay? Y esa histamina va a actuar sobre los receptores H2 en la célula parietal para estimular secreción hacia gástrica, la producción de ácido clorhídrico, HCl. ¿Okay? Si vemos aquí no se ve, pero básicamente te viene subiendo acá en la gastrina. La gastrina también estimula los receptores, en este caso llamados colecitoquinina 2 o CCK2, ¿okay? Y se une a ellos y también estimula la producción de ácido gástrico, HCl. Entonces, tenemos que la gastrina estimula la célula parietal. Tenemos que la célula enterocromafil estimulada por la acetilcolina también va a estimular la célula parietal. ¿Okay? Estos dos estímulos. Y por último tenemos la propia inervación parasimpática por medio de sus terminaciones con liberación de acetilcolina va a estimular receptores muscarínicos M3, como lo hemos mencionado muchas veces, y también va a estimular que la célula parietal comience a producir HCl. ¿Okay? Entonces, estos tres estímulos, 1, 2 y 3, van a generar que la célula parietal produzca ácido o HCl. Ok. Ahora vamos con esta célula. Esta es la célula principal. ¿Okay? Es la productora de pepsinón. ¿Okay? Porque hablamos anteriormente. Entonces, esta va a responder a múltiples estímulos, que están 4. ¿Okay? Entonces, bien, pero ustedes también. El principal va a ser la gastrina. Si vemos aquí, la célula G libera la gastrina y ella sube. Ella actúa tanto a nivel de la célula parietal como a nivel de la célula principal. La célula parietal va a producir HCl y la célula principal va a producir, o va a liberar esos gránulos o esas vesículas internas donde tiene almacenada pepsinón. Se fusionan con la membrana de superficie apical y libera ese pepsinógeno hacia la glúteo. ¿Para qué? Para que se mezcle o de hecho se active con ácido clorhídrico y el pH al disminuir activa en pepsina y esa pepsina se encarga de degradar a las proteínas. ¿Cierto? Ok. Entonces, pero en el único estímulo que lo hace, la gastrina lo hace por medio del receptor colecitoquinina, pero en este caso 1. ¿Okay? El que actuaba a nivel de la parietal era el 2. Aquí hablamos del CCK1. No solamente él, también lo hace la acetilcolina, por medio del mismo receptor M3. Se une a su receptor e induce la integración de calcio intracelular como segundo mensajero o como mediador celular para que estas vesículas se empiecen a hacer un proceso de exocitosis. ¿Okay? Y se libere el pepsina. La secretina también lo hace, por eso lo vamos a ver ya en fase, digamos, intestinal de la secreción. ¿Okay? Y la histamina también lo hace. Pero quiero que lo vean como un todo. Veamos lo siguiente. Llega el bolo. ¿Okay? El bolo tiene un contenido que no está bien dividido. Está parcialmente mezclado con el sangre. Obviamente, el primero en captar eso es la célula G con estos degradados proteicos o parcialmente digeridos y empieza a producir gastrina. La gastrina básicamente es una señal de hay alimentos que tenemos que degradar. Entonces, para poder degradar esos alimentos o poder comenzar a hacer la digestión, dijimos que a nivel gástrico se da sobre todo la parte proteica. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que esta gastrina entiende que tienes que producir una acidez gástrica, ¿okay? Para lograr degradar o cambiar la consistencia de ese bolo hacia el quimo, que es prácticamente líquido, y en segundo lugar, disminuir mucho el pH para que el pepsinógeno que se produce se transforme en pepsina y pueda degradar. ¿Okay? Entonces, es una respuesta integrada que va a tener varios estímulos. Si bien son los mismos, el sistémico que va a tener por la fase cefálica, la activación parasimpática, que va a ser tanto por el vago como por el entérico local, y la gastrina, que es un mecanismo hormonal que regula esa respuesta. ¿Okay? Pero hay otras agregadas como la histamina que lo que hacen es potenciar esa respuesta. La histamina se va a liberar en respuesta a acetilcolina, en respuesta a la misma gastrina. Entonces, estos, digamos que la histamina actúa como un amplificador de la respuesta. Mientras que la acetilcolina y la gastrina son como iniciadores de esta respuesta. ¿Se entiende? Ok. Entonces aquí tenemos básicamente todo. En una fase de secreción, mencionando que en la fase cefálica,
en la cual antes de que el alimento realmente llegue a la cavidad gástrica se empiezan a generar estímulos que inducen esa secreción. ¿Okay? Es la... Yo tengo una cosa que, no sé si tiene que ver, pero Bueno, a mi tío, él sufría de muchos dolores de estómago y él tenía una dieta demasiado saludable. Entonces fue al gastro, le dijeron que tenía una artritis, entonces le dijeron, mira, una artritis. Le dijeron, mira, yo necesito que tú vayas anotando todo lo que tú haces en el día, porque es que no tengo razones, o sea, entonces, la razón de su gastritis era porque comía demasiado chicle, entonces decía, el estómago se prepara para recibir la comida no la recibe. y no la recibía, entonces los ácidos estaban ahí esperando y que recibían saliva. Exacto. Pues, y bueno, mi producto de tensión realmente para la digestión, que aparte un contenido muy pequeño. Entonces, esos ácidos gástricos digamos, se produce una cantidad para recibir un alimento que al no recibirlo, por lo que les decía, superan los métodos de barrera, la capacidad protectora de la mucosa y llegar a erosionar. De erosionarlo se produce una glucosa gástrica y eso. Pero sí, es por eso mismo. Hay una fase cefálica en la cual el simple hecho de la masticación, el olfato, el simple hecho de tener el tacto de un alimento en la boca, como puede ser por ejemplo el chicle, eso estimula que vayan fibras diferentes a nivel gástrico, que van a liberar acetilcolina. Acetilcolina estimulada nafrina, estimulada incluso una histamina, estimulada incluso directamente las células principales, para que se liberen todos estos tanto ácido clorhídrico como toxinógeno, como todo el medio necesario para que una vez que llegue el alimento, el estómago esté preparado para drenar. Entonces, si el dicho de acá, esta mención para que estimule incluso visual, puede empezar a producir. Ya hablábamos de la saliva, que esto era mediado también por el sistema límbico, que agregaba a eso una parte de emociones, una parte de experiencias vividas, para generar esa respuesta, pues exactamente igual a ese mismo tronco del vago y llegó a la hidratación hacia la pared gástrica, donde estimula la liberación de acetilcolina, y a su vez también vasodilatadora a nivel del vaso sanguíneo para que aumente el flujo sanguíneo hacia esa fase gástrica para que aumente la secreción. Entonces tenemos que el parasimpático es el encargado de esa fase cefálica. Aproximadamente un tercio de la secreción gástrica depende de esta fase cefálica. ¿Okay? ¿Sí? Okay. La prostaglandina es diferente, porque la prostaglandina es un mecanismo protector. La prostaglandina es un mecanismo vasodilatador que mantiene la irrigación de la mucosa como mecanismo protector para que la mucosa esté bien irrigada. ¿Sí? De hecho, el consumo crónico de AINES, uno de sus mecanismos precisamente es uno de los principales mecanismos protectores de la mucosa que se produce prostaglandina para mantener estos vasos bien dilatados. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo logra barrer productos tóxicos, logra barrer las inflamatorias, logra barrer todo porque es el flujo. Ese flujo se barre las células aquí. ¿Qué pasa? Cuando esto damos aire de forma crónica, tiene un efecto doble. Efectos locales, pero también tiene efectos sistémicos. Ese efecto sistémico es que libera cicloxidinazado, no tiene más parte que llega todo el día, pero este mecanismo protector vasodilatador se pierde. Tiene la vasoconstricción. Y si yo le quito ese mecanismo que barre el flujo, la cosa gástrica, lo estoy limitando tanto a un compromiso isquémico como a un propio compromiso inflamatorio. Y eso también es un mecanismo por el cual se puede producir erosión, incluso úlceras gástricas, pero por uso de fármacos. Que de hecho, en este caso, como no es nada local, o sea, no es un daño específico porque hay de repente unas bacterias que están generando una lesión, o porque hay una lesión isquémica, sino que es algo generalizado, porque no es que se baja a producir aquí, sino en toda la mucosa. Las lesiones ulcerativas o erosivas que se producen como secundario a eso son de múltiples ubicaciones, o sea, son tanto en fondo como en cuerpo, como en antro, en cualquier lado. Y no son una, sino que son muchas. Pero recordemos. Ok, entonces así como el parasimpático da lugar a una fase cefálica que es estimulante, el simpático también tiene su función. Creo que estaba apagado. No, pero no. Pero serio. Ah, ya está. Ok, entonces,
Así como el parasimpático tiene lo suyo, su función, el simpático también. En este caso, tiene lugar en las raíces que van de T5 a T9, aproximadamente T5 a T6 a T9. Ok, esas fibras van hacia el ganglio celíaco, que es el ganglio celíaco, fibras postgangliolares hacia los grupos gástricos. Y eso va a ser llevado por el nervio clínico mayor. En este caso, la liberación no va a ser de acetilcolina, sino de norepinefrina. Y en este caso, la respuesta va a ser totalmente la contraria. ¿Ok? La norepinefrina, ni el nivel de recepciones parietales, ni el nivel de gastrina, es inhibidor. Entonces, obviamente, las secreciones de estrés, el mismo lucho bovino, que induce una estimulación de la secreción gástrica, el parasimpático, se muy bien lo inhibe. Entonces, en la fase gástrica, ya es por la llegada del alimento. Y en cuanto a la fase gástrica, hablamos de tres mecanismos, que ya las hemos mencionado muchas veces. Un mecanismo de respuesta vagovagal, un mecanismo mediado por el parasimpático, a través de circuitos largos, digamos, como el nivel central, que está dado por los mecanorreceptores. Esta distensión de la respuesta paragástrica, como ya lo he dicho mil veces, en el día, la referencia, a través del vago, el sistema nervioso central, y ese mismo núcleo motor del vago, vía de referencia de nuevo, a través de las sutilidades diferentes, hasta la mucosa gástrica para estimular a través de la liberación de acetilcolina esa secreción gástrica. Y luego tenemos otros que son los medios locales, que son este sistema nervioso entérico, el cual también recibe estas señales de distensión, y a través de enviar esa información hacia el nervioso central, tener una respuesta de forma local con liberación también de acetilcolina, para que toda la mucosa gástrica, o todas las glándulas, mejor dicho, dispuestas a nivel de la mucosa, empiezan a generar secreción en su fase pilórica como en su fase antral y fondo y cuerpo. Tenemos una regulada por el proceso mucoso de Meissner y una regulada por el esfenofago. Y el tercer mecanismo es un mecanismo local, que ya hablamos, que es el mecanismo mediado por la gastrina. Célula G, en medio de estímulos químicos, y estímulos también del propio parasimpático, va a generar una liberación de gastrina que va a activar las células parietales principales para que se produzcan toxinas con ácido clorhídrico. En este caso, lo más importante, la representa aproximadamente 2/3, más del 60% de la secreción ácida gástrica depende de esta fase gástrica, que es el mecanismo de reflejo, y representa aproximadamente los 1560. Por último, tenemos una fase intestinal. Esta fase intestinal, básicamente, es la fase final de la secreción gástrica. Recuerden cuando hablamos de motilidad, la motilidad empieza al principio a mezclar los alimentos y luego empieza a pasar pequeñas cantidades del sertino en cada propulsión a través del esfínter pilórico hacia el duodeno, ¿cierto? Esa llegada al duodeno va a generar dos mecanismos principalmente. Dos células principalmente. Va a generar dos células. La célula G, que será esto, solo que está duodeno, de menos. La de menos se produce en gran cantidad, pero produce gastrina. Y la gastrina va en sangre, porque es una hormona, y se desplaza a través del torrente sanguíneo. ¿Y por qué habría de hacer otra respuesta que no sea la misma que ya hemos hablado? Para el principal. Se produce ácido láctico y se libera presión. O sea, la respuesta que cualquier la gastrina independientemente de que la produzca. En este caso, la llegada del alimento al duodeno va a estimular esta célula G. ¿Y por qué la va a estimular? Porque recordemos que no toda la digestión proteica se da en la fase gástrica. Entonces, sí, de hecho, aquí llegan productos de digestión de proteínas que la van a conseguir a veces denominar como peptonas. Y estas peptonas estimulan la célula G, tal cual como lo se aquí, para producir gastrina, y esa gastrina ya y el mismo estímulo. A nivel parietal y a nivel principal. Y también estimula otra célula, que es la célula endocrina intestinal. La célula endocrina intestinal también va a generar un estímulo a nivel de las células parietales para que empiecen a generar ácido clorhídrico. Digamos que aquí, aparte de receptores de gastrina, aparte de receptores de acetilcolina, el MP3, aparte de receptores de histamina, el H2, también hay receptores para esta enteroxantina. Y por ende, la respuesta a esa enteroxantina va a ser la liberación de HCl. Entonces, esta fase inicial en que el alimento llega al duodeno va a representar un 5 o 10% de la secreción hacia acá. Pero ¿qué pasa? Esa respuesta inicial, como
como que el duodeno recibe el alimento y le dice, ok, estoy empezando a recibirlo, pero tienes que seguir trabajando para que sigas digiriendo ese alimento, que puedan ir pasando los alimentos ya bien procesados. ¿Okay? Sin embargo, no es la respuesta final del intestino. ¿Por qué? Porque el duodeno, una vez que pasa esta fase inicial, que es bien breve, de estimular la secreción gástrica, su función va a ser totalmente la contraria, va a ser inhibir. ¿Okay? ¿Y por qué va a ser inhibir? Recuerden que hablábamos que inicialmente, a nivel motor, a nivel de motilidad, el duodeno, cuando se llenaba, inhibía la motilidad gástrica, ¿okay? Porque necesitaba tener un tiempo para poder digerir y utilizar su secreción pancreática, biliar, etc. Y degradar ese alimento, poder procesar ese alimento que estaba en el duodeno antes de recibir más. Porque si superaba su capacidad de procesamiento, entonces se iba a empezar a, digamos, movilizar hacia adelante una cierta cantidad de alimentos que no han sido bien digeridos y que por ejemplo no se van a poder absorber. ¿Okay? Entonces, inicialmente su mecanismo va a ser estimular, pero eso va a durar muy poco y su principal mecanismo va a ser inhibir la secreción gástrica. ¿Okay? Totalmente lo contrario. Entonces, esto se debe principalmente a dos factores hormonales y a factores nerviosos. Este es el tubo del duodeno. ¿Okay? Y vamos a poner unas células aquí. Vamos a ver viendo lo que vamos a hacer. O sea, primero tenemos las células S. Las células S son células productoras de una hormona cuya función va a ser inhibir la secreción de ansiedad. Miren, cómo se ve aquí. Bueno, pero básicamente, la llegada del quimo tiene mucho ácido. ¿Cierto? Porque dijimos que todo este ácido se secretaba para captar la luz, entonces mezcla con el alimento y da lugar a un quimo con sustancia líquida. Esa llegada del líquido, o sea, que tiene mucha concentración de ácido gástrico o mucha concentración de iones de hidrógeno, va a desencadenar, ¿ok? Que las células las células S, perdón, empiezan a producir. Esa somatostatina va a viajar por el torrente sanguíneo, perdón, secretina, que como bien dijo Gabriel, eso va a estimular la secreción pancreática. Pero en este momento nos centramos en que esa secretina no solamente va a actuar aquí a nivel del páncreas y va a estimularlo, sino que además va a viajar por el torrente sanguíneo y a nivel de las células G, esta célula de aquí, la secretina es inhibitora. Entonces, si la secretina inhibe la secreción de gastrina, ¿qué va a pasar con todo este otro circuito? Se inhibe. Pues se inhibe la secreción ácida gástrica y se inhibe la secreción de pepsinón. Entonces, la llegada de esas concentraciones hidrogenianas y en segundo lugar, como ácidos grasos libres, que estaban generando, estimulan estas células S, estas células de aquí, para que produzcan esa secretina y esa secretina viajan e inhiben a nivel torrente sanguíneo a la célula. ¿Okay? Eso es lo primero. Luego tenemos las células I. Las células I, en este caso, produce otra sustancia, que es la colecistoquinina. La colecistoquinina va a tener otras aplicaciones, como decía Gabriel, en cuanto a la secreción de la orina. Eso estimula la motilidad de la vesícula, las paredes de la vesícula para que se observe la orina que está concentrada allí, pero no solamente es eso. Cuando estamos hablando de fase gástrica, su función, en este caso, va a ser inhibitoria. ¿Por qué? Porque ya se va a estimular por la presencia igualmente de peptona, hablamos de glucosa, hablamos del propio peptona, hablamos también de ácido. Esta estimulación va a generar que la célula I empiece a generar colecistoquinina, ¿okay? Y la colecistoquinina también a nivel de las células T es inhibitora. Entonces, si dejo de producir gastrina, voy a inhibir la secreción hacia gástrica, estoy disminuyendo todo este mecanismo reflejo de células parietales y principales. ¿Okay? Entonces, inicialmente lo hago por las células S con la secretina y secundariamente con las células
y con la colección activa. Pero también hay otros dos que tienen una acción es relevante, es mucho menor que las células I y las células S, que es que en este caso el intestino grueso. También se van a empezar a liberar la glucosa duodenal como respuesta a esa estimulación de la llegada de ácido gástrico, de los ácidos grasos libres y de la glucosa, y estimula la producción o liberación de otros dos. El pecho intestinal vasoactivo, dijimos que a nivel de la glucosa gástrica, en todo lo que era motor de motilidad, ¿era qué? ¿Inhibidor o estimulador? Simulador. Así que por eso está y por el otro lado, tenemos activo como inhibitorio, ¿cierto? Entonces, en este sentido, esta misma señal que se va a generar a nivel duodenal también va a inhibir aquí la secreción ácida gástrica para que no se produzca. ¿Ok? Entonces tenemos que el tenemos activo y ahí tenemos que dar parte de todo lo va a generar también un viaje a las células parietales, en este caso, donde el VIP inhiben esa secreción ácida gástrica, inhiben la secreción de la ácido gástrico. Entonces, inicialmente el duodeno, por medio de una respuesta hormonal, una respuesta neural, estimula la secreción ácida gástrica en un ciclo de 10%. Pero una vez que ese timo pasa adecuadamente hacia el duodeno, se genera la secretina, que va a estimular el páncreas, pero que va a inhibir a la secreción de gastrina. Se genera colecistoquinina, que va a estimular también la producción de vino, pero va a inhibir a la secreción de gastrina. Y se genera el intestino vasoactivo, que es inhibidor gástrico, que también va a viajar, en este caso por este fondo, para que se le debe secretar tanto el ácido clorhídrico como la pepsina. Bueno, pepsinógeno, pero se activa pepsina. Entonces, tenemos dos fases: una fase inicial, breve, que es estimulante, y una fase inhibitoria, que es más importante y más duradera, que es la segunda. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Y en segundo lugar, lo que ya habíamos hablado anteriormente. Dijimos que esta distensión de la pared a nivel generaba un reflejo enterogástrico, y ese reflejo enterogástrico a nivel de motilidad, dijimos que era un círculo vicioso. Se estimulaba, se distenía la pared, al estimular la pared por inundación, generaba una frecuencia de vago, y ese vago generaba una respuesta por medio de las vías eferentes para inhibirse. Eso inhibe la acción del vago. Si inhibe la acción del vago y dejo de liberar acetilcolina, en ese sentido, inhibía la motilidad para que entonces no llegara más contenido al duodeno y diera chance de procesar. En ese sentido pasa exactamente lo mismo, solo que en este caso la respuesta no va a ser motora, sino secretora. Si yo dejo de producir acetilcolina a nivel de estos receptores, yo dejo de estimular la gastrina, dejo de estimular la célula parietal y dejo de estimular la célula principal. O sea que dejo de producir tanto gastrina como ácido clorhídrico como pepsinógeno. Y por el contrario, si yo estoy inhibiendo el parasimpático, el simpático se activa. Y si yo libero la epinefrina en estas terminaciones, yo inhibo toda esta secreción. Entonces tengo un mecanismo hormonal a nivel duodenal y tengo un mecanismo mecánico neural. Tengo un mecanismo reflejo, el mismo reflejo enterogástrico que hablamos anteriormente, que modulaba la motilidad gástrica, que modula la secreción. Para eso es como la secreción gástrica. ¿Alguna duda?